Un día recordarán a Peña Nieto como Porfirio Díaz, mi gala. Vamos a guacharlo. A ver. Tranquilos. Todos los fans de Porfirio Díaz, Tú no, el tema... también los de Francisco. Peña Nieto, ustedes tres, espérense. No me linchen hasta que escuchen lo que tengo que decir. Yo sé que ambos personajes son muy distintos. Yo no voy a entrarle a su jueguito ese de si los personajes de la historia eran héroes o villanos, porque ese es precisamente el problema. Lo que decíamos hace rato. La historia está toda mal contada porque nos obsesionamos con los personajes sin fijarnos en lo que hay a su alrededor. Y mientras sigamos tratando al pasado como una película de Disney, seguiremos sin entender nada, repitiendo los peores errores de la historia. Hace poco el gobernador de Veracruz dijo que como recordamos a Porfirio Díaz, así vamos a recordar más adelante a Enrique Peña Nieto. Y sí, ya sé, es una tontería. Una pendejo, Pero no sé. vamos a ver. No me extrañaría. En el siglo XIX surgieron dos formas de ver a la historia. Venustiano Carranza, que nos dio la libertad. La primera es la teoría del gran hombre. Básicamente Le dice que puso la historia es el pantalones. resultado de las decisiones de unos cuantos personajes. La vida es como una telenovela donde reyes y generales le dan forma a la humanidad a través de la guerra y la política. O como dice Thomas Carlyle, no hay gran hombre que vive en vano. La historia del mundo es la biografía de los grandes hombres. Pero según esta teoría, el resto de la humanidad sí vive en vano. Son solo espectadores. Muy bonito, la CEP lo Sí, un poquito sí, no hay que mentirnos. aprueba, pero esta teoría no explica fenómenos como la revolución industrial, la Gran Depresión o la moda de los payasos asesinos. Güey, ¿qué pasó ahí? Por esas fechas, Ni puta idea, Hegel y güey. algunos historiadores propusieron que la historia no la hacen los grandes hombres, sino las leyes naturales. Ya hace Marx ahí. Que cada sociedad tiene una base y una superestructura. Ambas están en relación dialéctica, unidas en una tensión que cuando se resuelve, genera progreso. Hegel creía que una fuerza mágica actúa sobre las sociedades para hacerlas más racionales y perfectas. O como dijo en 1807, asegura comida y vestido y el reino de los cielos vendrá solo. Muy bonito, Marx lo aprueba, pero esta teoría no explica qué sucedió con las dos guerras mundiales con las que nos recibió el siglo XX. Conflictos terribles, iniciados por personajes singulares y sin ningún progreso aparente. Cuando pasó el horror del combate, bajo la nueva amenaza de la aniquilación nuclear, que ahí sigue, algunos historiadores revisaron las teorías de Hegel y se dieron cuenta de que quizá pecaban de optimistas. Quizá el progreso no está asegurado. Uno de ellos fue Walter Benjamin, quien comparó la historia con este ángel, porque no se encontró uno más feo. Es un ángel que trata de distanciarse de algo que observa a lo lejos, atónito. Tiene los ojos bien abiertos y las alas completamente extendidas. Es el vigilante de Marvel, ¿no? Ahí donde nosotros vemos una cadena de eventos, él solo ve una catástrofe que acumula ruina sobre ruina. Al ángel le gustaría detenerse por un momento, resucitar a los muertos y reconstruir lo que se ha destruido. Pero una tormenta sopla desde el paraíso, y el viento es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrar las alas. Las ruinas se acumulan y la tormenta lo arrastra hacia el futuro, hacia lo que no puede ver, hacia la catástrofe. Esa tormenta es lo que llamamos progreso, y si lo piensas, la única libertad de este ángel es decir, Nel perro. Ahí es cuando ocurren las revoluciones, cuando las decisiones del pasado y las condiciones del presente arrastran a una gran porción de la humanidad hacia un destino peor que la guerra, y no les queda más opción que decir no. Eso pasó en el México de 1910, pero ¿qué viento soplaba desde el pasado? Bueno, hay que reconocerle a Porfirio Díaz que antes de su gobierno, México apenas era un país. Apenas al Chile se lo está llevando la verga. Cuando el horror de la guerra de independencia apenas pasaba, el ejército francés dijo, ¿qué hubo perros? Páganme mis pasteles. Y cuando la guerra de los pasteles apenas terminaba, los gringos dijeron, ¿qué hubo perros? Cáiganse con tejas. Y bueno, hubo paz, pero una paz tan terrible que en 1854, en la revolución de Ayutla, todo el país dijo, a ver Santana, muy bonitos tus botones de oro, pero sáquese a ver si ya puso la marrana. Y ganaron, pero los conservadores y la iglesia, que no querían perder sus privilegios, le declararon la guerra al nuevo gobierno. Y perdieron. 3 años de guerra civil dejaron al país en ruinas, exhausto. Y mientras Benito Juárez se preguntaba, ¿ahora qué empeñamos? Los mismos conservadores y la misma iglesia que todavía no querían perder sus privilegios, trajeron con engaños al ejército francés. Les ganamos una batalla, pero perdimos la guerra y ellos impusieron un emperador austriaco. Güey, ¿te imaginas que si hubiera quedado, ahorita seríamos Ay, no, gracias. Ay, no. primer mundo, todos seríamos güeritos? Además, Maximiliano quería mucho a México. Pero México no lo quería a él, y cuando Napoleón III se llevó a sus tropas para perder la guerra franco-prusiana, Me lo mataron. cayó el segundo imperio mexicano. Y otra vez hubo paz, pero qué paz tan sin chiste, con un país en ruinas, devastado por la guerra, sin fondos, solo teníamos nuestra libertad.
Y fue en esta paz que Porfirio Díaz se levantó en armas. Fíjate qué curioso, bajo la bandera de la no reelección. Y antes de que Benito Juárez Aplica pudiera decir, restricciones. "Bitch, todo mi gobierno me lo pasé en guerra, déjame construir algo, a ver qué". El 18 de julio de 1872 murió. La causa de muerte, y te juro que no es broma, fue neurosis del gran simpático. Ok. No es eso. Básicamente fue un infarto al miocardio. Y aún así Porfirio Díaz perdió. 4 años más tarde, cuando Sebastián Lerdo de Tejada intentaba reelegirse, Porfirio Díaz dijo que no a la reelección y volvió a levantarse en Bajo armas. ciertas condiciones. Esta vez ganó. Este era el país que cayó en manos de Porfirio Díaz. Un país demasiado exhausto para pelear, harto de la guerra, al que no le importó sacrificar su libertad con tal de obtener la paz. ¿A quién me recuerda? Pero esta paz no vino gratis. En la entrevista con Pearson, el mismo Porfirio dijo: "Fuimos duros hasta llegar a la crueldad". Y no mentía. Durante 12 años, Porfirio Díaz aplastó a todos sus rivales políticos. Esta fue la época en la que se hicieron famosos los rurales. Esa policía improvisada que primero... Ah, Simón. Pues luego también tenía una forma de soltar a los güeyes y te damos, creo que eran 10 pasos nada más y ya después los mataban a la verga. disparaba y preguntaba después. Durante el porfirismo, México vio mucho progreso y crecimiento. También el resto del mundo se llama revolución industrial. Pero vale la pena preguntarse, ¿progreso para quién? ¿Crecimiento para cuántos? Se construyó Bellas Artes y el edificio de Correos, pero el 80% de la población era analfabeta. Surgieron médicos célebres que hoy le dan su nombre a las calles de la colonia Doctores, pero 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. Se construyeron 19,000 kilómetros de vías férreas, sí, pero nadie dice que iban de las minas a Arizona y de las haciendas al puerto de Veracruz. Se fundaron cientos de fábricas de acero, vidrio, textiles, cervezas, pero los empleados eran básicamente esclavos. La riqueza estaba acumulada en unas cuantas manos y la desigualdad... Ese es el pedo, o sea, es el... Tiene ese güey... Pues es que ahora sí que o truena la Virgen o carga los cohetes. Es un pedo bien complicado en el... Evidentemente no, eso no lo justifica, ¿no? Pero imagínate las circunstancias en las que a quién tienes que poner por encima. Y yo creo que de ahí aprendes, ¿no? Definitivamente creo que también tienes que poner en una balanza bastante grande a la población en general, ¿no? No nomás a ciertos sectores. Pero por ejemplo, como con el tema de las vías, hombre, pues evidentemente también a dónde más las vas a mandar, ¿no? O sea, necesitas que sea pues un paso para todo el tema del mercado, ¿no? O sea, para donde tienes que mandar y donde tienes que exportar, pues es para allá. O sea, ¿para qué más vas a poner las vías, no? Al final, todas la gente también las aprovecha de alguna otra manera. Entonces, te digo, es también verlos desde esa parte. Claro, evidentemente hay muchas falencias en su gobierno, como en todo, ¿no? Pero es complicado poder mejor establecer un plan a la hora de que tienes un país hecho cagada. Llegas, tratas de mejorarlo, pero lo mejoras para quién y terminas haciendo un tipo de political choice, ¿no? Que es quiénes son los que te pusieron ahí, quién es lo que te quieren ahí. Ah, bueno, pues a esos vamos a ver primero. Y al final, no, ese pendejo no se dio cuenta de todo lo que se estaba fraguando debajo. O sea, pensó que la raza no se iba a hartar y pues mira cómo terminaron las cosas, ¿no? era enorme. ¿A quién me recuerda? El gobierno de Porfirio Díaz era una dictadura. No hay más. En 1906, en la fábrica de hilados y tejidos Río Blanco, los obreros se organizaron para exigir mejores condiciones laborales. Porfirio Díaz les ordenó que volvieran al trabajo y cuando los obreros se rebelaron, el ejército disparó contra ellos. Hombres, mujeres y niños. No se sabe la cifra exacta, pero se estima que entre 400 y 800 personas murieron ese día. Verga. En junio de ese año, en la mina de cobre de Cananea, propiedad de la Cananea Consolidated Copper Company, los mineros se organizaron para exigir un aumento de 2 pesos a su salario. 2 pesos. Por 2 pesos se rebelaron. Y por esos 2 pesos los agarraron a tiros. Cuando los empresarios de Sonora trataron de apropiarse del río Yaqui para convertirlo en pulque y cerveza, ¿a quién me recuerda? La tribu de los Yaquis decidió defender su tierra y se rebelaron. En 1909, cuando las tropas porfiristas aplastaron la rebelión, los mataron a todos. Fue una guerra de exterminio, un genocidio donde Victoriano Huerta y los otros traidores de Madero hicieron sus primeras experiencias de guerra. Al final, menos de 1000 yaquis permanecieron en la zona. A los que no mataron los vendieron como esclavos, literales esclavos, en un negocio en el que, fíjate, hasta el propio hijo de Porfirio Díaz le entró. Ahí es cuando me cuesta trabajo ser imparcial frente al porfirismo. Era un punto. También hay que considerar esa parte de... Es que
Y no son cosas que no podamos decir que no se repiten, ¿eh? O sea, evidentemente con la mano más bajita, pero si te das cuenta en la actualidad, y tristemente no es como que se haya aprendido de eso, al contrario, o sea, no dejamos de ser un ganado como gente obrera, ¿no? Y eso que nosotros vivimos ¿cómo puedo decir? En las mieles, ¿no? Porque imagínate, o sea, si ahorita hacia aquí, o sea, en ciudad está ojete. O sea, la gente de zonas rurales, la gente que se dedica a la siembra y todo este desmadre, está mucho, 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 mucho más jodido el tema. Y no ha cambiado. Simplemente a veces te das cuenta que es un cambio de administración. Porque a lo mejor antes se lo vendían a la raza, se la vendía el Estado para esclavitud a otros güeyes ricos, ¿no? Y ahorita no es como que estemos muy alejados de eso, teniendo en cuenta de que hay raza que vive esclavizada por el crimen organizado. Entonces, es que lo que decíamos que México realmente nunca está en una época que pueda decir de paz y de crecimiento para todos. ¿Sabes? O sea, repito, hay que tener en cuenta muchas de las circunstancias que hayan pasado y a dónde te enfocas y todo, pero también no le puedes dar puntos buenos. Es que volvemos a lo mismo, no es que sean buenos o malos, güey, así es la puta historia. Y así es la gente y así son las circunstancias y tristemente el mexicano siempre ha velado primero por sus intereses antes que el de la gente. Y así pasa. Y también no podemos, por ejemplo, decir que los héroes que tenemos como héroes realmente hayan sido héroes. Repito, por ejemplo, Pancho Villa un ojete. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sí se vuelve un tema triste, desalentador y a la vez complicado. El glamuroso afrancesamiento del centro histórico y la construcción del Ángel de la Independencia palidecen frente al genocidio. El orden, la paz y el progreso eran solo para unos cuantos. Para el resto, pobreza, ignorancia y miseria. Y a los que se opongan, mátalos en caliente. Entonces, ¿Porfirio fue un villano o un héroe en un mundo malvado? Pues no. Parece de anime. Era un güey ahí nomás. En las primeras páginas del Corazón del Hombre, Eric Fromm se pregunta si el ser humano es un lobo o una oveja. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué hay periodos de la humanidad donde parece que el ser humano es malvado por naturaleza? Su conclusión es que a veces estas fuerzas y tendencias que conducen a la humanidad quedan en manos de un solo individuo. Hombres como Porfirio Díaz, que no son distintos del hombre ordinario. Quieren ser buenos la mayor parte del día, pero a veces son egoístas y les cuesta trabajo renunciar al bienestar personal por el beneficio de otros. Lo que decíamos. En la vida común habrían hecho más bien que mal, pero desde la posición de poder donde controlan el destino se corrompen de millones, causan un mal inmenso. El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad, escribió Fromm. Y Porfirio Díaz tenía un poder absoluto sobre México. Fue esa terrible mezcla de las fuerzas y tendencias del siglo XIX puestas a merced de un solo hombre. Por un lado sí, la avaricia de los empresarios extranjeros, la corrupción de los gobernadores, la crueldad de las fuerzas del Estado y la indiferencia de una pequeñita clase aristocrática. Y por el otro, la mala suerte de que el único que podía regular a todas estas fuerzas era Porfirio. Porfirio solito. Hasta inspira compasión, ¿a poco no? Pero luego me acuerdo del genocidio de los yaquis y se me pasa. Por eso las dictaduras son lugares terribles para vivir. Y las democracias, bueno, no son perfectas, pero al menos no hay genocidios. Somos una o tantos. especie muy sabia. Pero individualmente somos medio güeyes. Ahí donde ves grandes estallidos de genialidad, generalmente hay detrás una gran inteligencia colectiva. Y lo peor es que Porfirio sabía. Él sabía. En entrevista con James Krillman, el periodista insinuó que México era una dictadura. Y para quedar bien, Porfirio Díaz dijo: he esperado pacientemente a que México pueda escoger a sus propios gobernantes. Creo que ese momento ha llegado. Esa entrevista causó el interés de muchos líderes políticos en México, entre ellos Francisco I. Madero, otra prueba de que los individuos le valen madre a la historia. Era un chaparrito espiritista. Sí, ese güey también tenía unos pedos. Hijo de padres ricos, increíblemente ingenuo y sin mayor se ve bien cura en ese dibujo. mérito político que haber escrito un libro. En una pelea pareja, Porfirio Díaz le habría dado Mames, una pelea pareja, a pesar de estar ya viejo, Porfirio Díaz le hubiera puesto una santa reverguiza con su madre. Pero este hombre insignificante traía detrás de sí la esperanza de millones. Él quería un cambio pacífico y uno no puede evitar preguntarse: ¿y si lo hubieran dejado?
Porque aquellos que hacen el cambio imposible hacen la violencia inevitable. Y en las elecciones de 1910, cuando Porfirio encarceló a Francisco I. Madero, él mismo comenzó el proceso que acabaría con su frágil dictadura. De acuerdo al plan de San Luis, en el norte se levantaron Villa y Orozco, que tomaron Ciudad Juárez. Cuando Emiliano Zapata tomó las armas, Porfirio Díaz dijo: yo estaba tranquilo hasta que se levantó el sur. El país estalló en violencia, y antes de que las cosas se pusieran peor, el 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz escapó a Francia. O sea, Joto. Los defensores dicen que Díaz abandonó el poder para que no corriera más sangre, y quizá tengan razón, pero así, abandonado por sus aliados y rodeado por sus enemigos, quizá Porfirio Díaz sospechaba que la sangre que correría iba a ser la suya. Sí, es que evidentemente todos querían su cabeza, güey. Y de todos modos corrió sangre. El porfirismo acabó en una espiral de violencia que se salió de control, en una traición que se convirtió en una guerra civil donde los más nobles fueron los primeros en morir y al final quedaron vivos solo los más sanguinarios. Ajá. ¿Qué celebramos cuando festejamos la revolución? Celebramos la barbarie, una nación en llamas y el exilio de un chivo expiatorio. Porque cuando Porfirio escapó, la dictadura no se fue a ningún lado. El porfirismo seguía ahí. Fueron los generales y funcionarios que traicionaron a Madero en cuanto tuvieron la oportunidad. Pero todo es culpa del gran personaje, ¿no? Porfirio... Es que también está pendejo, güey, que hubiera dejado todo el pinche gabinete de Porfirio Díaz ahí con él. No, yo ya soy su presidente, a mí ya me van a hacer caso, no creo que me vayan a matar. Y lo mataron. Creo que hasta su carnal le dijo, güey, estás bien pendejo. Y digo, no, ¿cómo crees? Yo hablé con quién fue, con Benito Juárez, con quien había hablado en la Ouija, una mamá así. No vivió para ver a México en paz. Todo lo que trabajó por evitar sucedió. Sus peores miedos se hicieron realidad. Porfirio murió en 1915, tras 4 años de exilio del país que tanto amó, en primera fila para ver el estallido de la Primera Guerra Mundial. La paz, el orden y el progreso se habían detenido en todas partes. Porfirio murió en un mundo enloquecido. Hasta inspira compasión, ¿a poco no? Ahí sí sin peros. Ahí sí me parte un poquito el corazón, la mera verdad. Durante 7 años los mexicanos hicieron su mejor esfuerzo para asesinarse unos a otros, hasta que un político y un general los derrotaron a todos. En 1917 escribieron su propia constitución, ¿y qué? ¿Ya hubo paz? Pues no. 3 años más tarde, cuando Obregón se enteró de que no iba a ser presidente, juntó a sus amigos generales, volvió a rebelarse y mató a Carranza. ¿Y qué? Ahí lo que también pasó fue un cagadero porque nadie supo quién mató a Madero. No, a Madero, a este Carranza. Era, si mal no recuerdo, Pancho Villa ni Zapata tenían conocimientos. Hubo también un puto cagadero. ¿Entonces hubo paz? Pues no. Realmente nunca la hubo. Pero la violencia se atenuó, murió poco a poco. Hasta entonces el país tuvo la estabilidad para empezar a construir instituciones. Por ejemplo, la SEP. Hasta entonces el gobierno entendió que la historia es un arma cargada de futuro, que las sociedades se transforman a través de imaginarios colectivos. Entonces, si tú eres Álvaro Obregón, mataste a toda la competencia y te toca educar al pueblo sobre su propio pasado, ¿qué historia les cuentas? ¿Les hablas de dialéctica? ¿Les platicas que así como tú subiste, un día vas a bajar? ¿O les hablas del villano Díaz, que era el más malo de México, hasta que tú solito, el héroe de la patria, lo derrotaste? Vota PRI, bueno, PNR. Desde entonces los personajes de la historia son como superhéroes, los bloques del imaginario colectivo. Es lo que decíamos hace rato. Con los que el gobierno le da forma a la sociedad. Cuando Miguel Alemán llegó al poder, una de sus primeras órdenes fue poner el retrato de Benito Juárez en todas las oficinas de gobierno, como símbolo de que la época de los caudillos se había terminado y comenzaba la era de los licenciados. Cuando Vicente Fox llegó al poder, ordenó que se retiraran todos los retratos de Benito Juárez y alabó públicamente a Francisco I. Madero, símbolo de la alternancia y de la revolución pacífica de la clase media. Pero como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Pues la transición trajo mucha violencia y 500,000 de muertos, todo por un fraude que no es mucha ciencia. Qué novedad, ¿no? O sea, lo que decíamos, esta madre nunca ha estado en paz. Sí, por una vil guerra de huertos. Cambiamos la crisis y la corrupción por calles llenas de caudillos, y desde la tumba y en la absolución Díaz nos grita, aún son unos pillos. Y una vez más, a cambio de paz, un pueblo cansado y perdido, vendió su alma al diablo, regresó al pasado y votó por el más producido. Por el más pendejo. No. Pinche vida. Qué jodida. Nada chido rima con diablo. En un país que enseña su historia como una telenovela, escogimos un candidato fabricado por los medios de comunicación, con una esposa literalmente comprada de un catálogo de Televisa,
Y en el sexenio de las reformas energéticas, la brutalidad militar y las oligarquías indiferentes, ¿quién lo diría? Comenzó la nostalgia porfirista. Las librerías se llenaron de biografías del señor. Los caricaturistas de derechas lo recordaban con añoranza. Y comenzamos con los homenajes a Limantur y a los científicos, tan parecidos a los Itamitas y Chicago Boys que hoy venden al país desde su iPad Pro. Este gobierno se va con un 13% de aprobación. Pero no te extrañe que en 100 años la propaganda política del futuro mire al nuevo PRI con nostalgia. Los intelectuales obsesionados por la apariencia y el orgullo. De hecho, no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Ya mucha gente ve con nostalgia, no irónicamente, a Peña Nieto. Europel escribirán sobre la exquisita arquitectura de la Casa Blanca. Elogiarán la infraestructura que se construyó en este sexenio y pondrán como ejemplo el Paso Express, ya sin socavones. Paz, orden y progreso repetirán las víctimas de la educación pública y el síndrome de Estocolmo. La historia se repetirá mientras sigamos creyendo que somos simples espectadores de la biografía de unos cuantos individuos. Si quieres adivinar el futuro, o al menos el que nuestros gobernantes quieren proyectar, solo mira las figuras históricas que invocan. Y si no te gusta lo que ves, recuerda al ángel de la historia, que flota a merced del viento divino. Ese viento, esa tormenta, somos todos nosotros. Y siempre podemos decir que no. Nosotros construimos la historia. Como mis amadísimos Patreons, los niños... Su puta madre. Pues así está el cagadero, raza. Y pues bueno, me galas, no te gusta el uso que le estoy dando tu contenido, pues dime sin problema lo elimino, ¿va?